Mide presenta Economía de Vestidor. Las opiniones que escuchas en este programa son de quienes participan en él y no representan la postura del Museo Interactivo de Economía. Este es un espacio para conversar, opinar y disfrutar el fútbol. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Economía de Vestidor del Museo Interactivo de Economía MIDE, que aquí en la calle de Tacuba número 17 ha montado una exposición espectacular. Se llama Pasa el Balón y estará disponible para su visita durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Vengan a las charlas, a las muestras, a las experiencias que encontrarán aquí en el patio de los Betlemitas. No se la pierdan, va a estar bien padre en el marco de la Copa del Mundo 2026. En el episodio de hoy hablaremos sobre la mente y la toma de decisiones sobre la cancha de juego, y para ello tengo a dos cracks a mi lado, se los voy a presentar a continuación. Rodrigo Mort es un hombre muy fuerte en la inteligencia de negocios y el marketing deportivo en América Latina. Con un MBA en Sports Management por el Real Madrid, ha ocupado puestos clave como director de marketing de la Liga MX y director regional de la Kings League Américas, además de liderar estrategias corporativas para marcas como Kia, Adidas y Coca-Cola. Actualmente, como director de marketing LATAM en la agencia The Team, se especializa en capitalizar el comportamiento del consumidor. Su enfoque está en demostrar cómo la tecnología, el fan engagement y los nuevos modelos de transmisión moldean el consumo del aficionado moderno. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A mi derecha, César Velázquez Guadarrama, quien es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y profesor investigador de Economía en la Universidad Iberoamericana. Su carrera académica se centra en la microeconomía y la economía del comportamiento aplicado al deporte. A través de datos y estadística dura, investiga cómo la presión social altera la toma de decisiones en el fútbol, estudiando, por ejemplo, si los árbitros marcan distinto bajo el efecto de la localía o los resultados reales tras el despido de directores técnicos a media campaña. Es el encargado de explicarnos cómo la toma de decisiones opera directamente sobre el pasto. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar justo de este concepto que el MIDE lo explica muy bien a sus visitantes, el tema de cómo la economía puede explicar las tomas de decisiones de todas las personas en su vida cotidiana. Particularmente lo llevaremos al campo de juego, en el fútbol, que es lo que nos atañe, sobre todo en estas semanas que ya se está disputando el torneo. Bueno, nosotros no, lo estamos grabando en mayo, pero ustedes lo verán cuando ya probablemente México esté fuera del torneo, ojalá que no, ojalá que lleguemos a octavos de final, por lo menos en el Estadio Azteca. Entonces, tenemos que explicar hoy, indagar en la diferencia entre la toma de decisiones estrictamente racionales y cómo los sesgos cognitivos moldean la economía de la toma de decisiones. Vamos a empezar con César para que nos platique cómo es este proceso mental que nos lleva a tomar las decisiones. Voy a repetir muchas veces la palabra decisiones porque de eso va el episodio de hoy. Llévanos a través de ese proceso mental y cómo esto impacta en la afición al fútbol. Muy bien. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. La economía del comportamiento es una rama de la economía que introduce elementos de psicología para explicar, como bien lo has dicho, la toma de decisiones de cada uno de nosotros. Esto se diferencia de la economía tradicional o neoclásica, que supone que todos nosotros somos agentes totalmente racionales. En cambio, la economía del comportamiento acepta que tomamos decisiones con base también a sesgos ideológicos, a prejuicios, a emociones, a sentimientos y al contexto en el que estamos. Entonces, digámoslo así, es como un avance natural de la economía en el que tratamos de entender mucho mejor cómo tomamos las decisiones todos los seres de esta tierra. ¿Y cómo esto podría influir en un aficionado al fútbol en términos generales? Déjate explico. Voy a dar varios ejemplos de economía del comportamiento, voy a tratar de llevarlos también al terreno del fútbol. Un primer elemento bien interesante se llama la aversión a la pérdida. Esta aversión a la pérdida dice que nosotros los seres humanos valoramos mucho más algo que perdemos que algo que dejamos de ganar. Entonces, este experimento famosísimo, si tú pierdes 100 pesos, puedes pasártela buscándolo 20 minutos. Más sin en cambio, si te dicen, mira, ahí hay 100 pesos, nadie de nosotros los va a buscar. Lo cual es contrario a la racionalidad, porque 100 pesos
pues son 100 pesos, ¿no? Más sin en cambio, si eran de nosotros, los buscamos con mucho ahínco, pero si no eran de nosotros, dijimos, bueno, pues que alguien más se los encuentre, ¿no? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, yéndonos al fútbol, cuando tú crees que tu equipo va a ganar y pierde. O sea, la decepción que tienes es mucho más grande que si tú sabes o crees que de antemano va a perder. No es algo relacional. Y eso implica que a lo mejor pues ya no quiero ir al estadio o me enojo más, ¿no? Me peleo con mis hijos, con mi esposa, con la novia, con el novio, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de la aversión a la pérdida. De acuerdo. ¿No? Luego también está, por ejemplo, el efecto, creo que ya lo mencionaste, el efecto arrastre. El efecto arrastre es cuando tomamos decisiones porque muchas más personas la están tomando y esto es interesante porque a lo mejor originalmente no creíamos en eso o no estaba acorde con nuestras preferencias, ¿no? Entonces eso tiene que ver si todo el mundo le va, por ejemplo, de repente un equipo de fútbol, pues todo el mundo le quiere ese equipo de fútbol, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, para la demanda del deporte, ¿no? Creo que vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? De que ya solo puedes ver partidos por streaming. Pero hay muchas veces que no sé, que mucha gente que no le gusta el fútbol ve el partido por si, ching, mañana en la oficina no voy a tener de qué hablar. Entonces, más me vale yo también ver el partido si no me van a sacar de la jugada. ¿No? Es un poco un ejemplo del famoso efecto arrastre. ¿Qué ha ocurrido con la selección mexicana en algunas Copas del Mundo cuando el equipo no tiene una buena previa, pero de pronto empieza a levantar durante el torneo? La afición y la emoción crece para ver a la selección. Rodrigo, ¿cómo aprovecha la industria del fútbol, el marketing y las nuevas tecnologías este efecto arrastre para atraer a nuevos aficionados, pero sobre todo para capitalizar la atención de ellos? Mira, al final es muy interesante esto comentan el efecto arrastre porque al final es cierto, o sea, nosotros podemos ver históricamente los crecimientos o los decrecimientos de los fanbases de cada uno de los equipos dependiendo de los resultados, evidentemente. En marketing hay un concepto o una idea que dice que la parte económica tiene que estar blindada de los resultados deportivos porque no los controlas. Y los resultados deportivos dependen de la parte económica porque si no tienes un apoyo económico para poder montar un equipo suficientemente competitivo, pues es complejo, ¿no? Entonces, es cierto que existe. En el caso de la selección, me parece que, no sé si es efecto arrastre o es un ciclo del mexicano siempre de, antes del Mundial nos va a ir mal. Vamos a cambiar 2 veces de técnico, va a llegar un bombero, ¿no? Para el Mundial, y en el Mundial nos va a empezar a ir bien, vamos a llegar a donde siempre y vamos a jugar como nunca, pero perderemos, ¿no? Entonces, y lleva pasando desde 1994, ¿no? Ahora en Qatar no, nos fue un poco peor, pero ese que nos haya ido peor parece que tampoco está afectando, porque si bien el pensamiento es negativo, finalmente todo mundo va a estar el 11 de junio con México, no importa qué haya pasado. Y detrás de esto es interesante poder entender cómo es que juegan el tema de las plataformas, ¿no? Y el tema, llamemos, de la tecnología, ¿no? Que está involucrada en poder aprovechar este momento del mexicano que es muy específico porque no hay otros países en donde esto pase, ¿no? O sea, si Italia, ¿no? Italia, hoy nadie ve a Italia porque lleva 3 mundiales sin ir. Ahí no hay un arrastre y lleva sin haber arrastre 3 mundiales consecutivos. Y estoy seguro que si Italia califica el segundo mundial, van a empezar poco a poco y no se van a desbordar porque ya están lastimados. Entonces, en el tema de la selección mexicana, los medios, las plataformas y las nuevas tecnologías aprovechan el elemento cultural del consumidor mexicano y del fanático mexicano para poder sacar nuevas propuestas y nuevas maneras de conectar al producto que es selección mexicana con el aficionado, porque saben que el aficionado va a estar siempre ahí. Y no solo va a estar ahí, porque por estar, pues estaríamos todos, ¿no? Sino que va a invertir, ¿no? Una cantidad de dinero que en este momento está pulverizada con tal de tener todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y en este caso específicamente con el tema del mundial. Pasa en la liga, pasa en diferentes ligas, pasa en diferentes torneos, pero en el caso del mundial, pues evidentemente no es lo mismo. Es cierto que en México o que FIFA los partidos de México los tiene por decreto gratuitamente para el consumidor del país en donde están viendo a su selección, pero el resto del mundial juega un contexto muy poderoso en la decisión
económica, en la decisión de consumo, en la decisión de audiencias de las plataformas y de las principales, llamemos, canales de salida por donde se van a ver partidos que afectan directamente a la selección que tú estés siguiendo, ¿no? Sí, como en este mundial que de los 104 partidos en exclusiva por una de las plataformas de streaming habrá 64, si no me equivoco, 32 compartidos entre las dos televisoras abiertas. Y me quedo con lo que dices, las marcas lo saben, Así es. que el público mexicano reacciona así durante Sí. el mundial. Ustedes ya saben qué está pasando en este momento, ¿eh? Quisiera nada más comentar algo de lo que dijo Daniel. Lo que dijo en comida del comportamiento también hay algo que se llama overconfidence o sobreconfianza, ¿no? Es un sesgo que tenemos todos los seres humanos. O sea, pensamiento mágico, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo, hay encuestas dicen, todo el mundo se cree más guapo que el promedio, todo el mundo cree que maneja mejor que el promedio, ¿no? Y también, por ejemplo, eso se tiene que ver también con el fútbol, o sea, todo el mundo cree que su equipo va a ganar. De hecho, por ejemplo, las casas de apuestas se aprovechan de esto, ¿no? Hay estudios que demuestran que hay o sea, que todo el mundo apuesta más a su equipo cuando las probabilidades o los odds están en contra y tú le sigues apostando a tu equipo. Y es por este sesgo que tenemos todo de sobreconfianza, ¿no? Sí. Y es bien interesante. Y qué locura que no haya sobreconfianza en la selección mexicana nunca, y aún así siempre la apoyamos o estamos detrás de ella. Pero durante el Mundial yo creo que Sí. sí hay. No, Yo la tengo, no sé ahorita porque a ustedes les digo, ustedes ya lo están viendo, yo creo que ya vamos en el tercer partido de grupos. Y ahora que el partido meta ya no es el quinto, es el sexto, porque nos pusieron una fase anterior, pues la hay. Y tan la hay que las marcas están metidas en este ecosistema económico, pero también en el ecosistema de aficionado y de creer, ¿no? En la selección. O sea, del periodo mundialista pasado a este periodo, crecieron en 25%, no solamente el número de marcas patrocinadoras de selección en cualquiera de los niveles, sino los ingresos. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque México no tuvo que pelear por calificar, ¿no? México tiene un mundial con una inauguración en casa y tiene por lo menos, llamemos, 5 partidos en el Estadio Azteca, 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey, y evidentemente va a haber una derrama económica importante de visitantes a la ciudad y la selección eventualmente tendría que ir a jugar a Estados Unidos. Entonces las marcas que tienen operación en el, llamemos, territorio Norteamérica, pues les interesa con un tema sí de rentabilidad, y no rentabilidad económica solamente, sino de rentabilidad de muchos retornos diferentes que hay, impactos, share of market, ¿no? Top of mind, asociación, muchas cosas, pero evidentemente están en el elemento de creer en la selección. ¿Por qué? Porque si tú eres la marca que resultó que sí creía en la selección, cuando logramos lo que no hemos logrado, te vas a quedar en la cabeza del consumidor. Y si no logramos lo que logramos, pues la marca simplemente estará en el mapa mental de la gente, no como una principal ni demás, pero el hecho de creer más en la selección y atinarle a que de pronto haga algo más, es lo que las marcas están peleando por vincularse a ese elemento que evidentemente es lo más importante que tiene el mexicano después de temas religiosos, es la selección nacional, ¿no? Ustedes ya lo escucharon en este programa hace 1 o 2 episodios. México va a llegar a cuartos de final, va a ganarle a Inglaterra 1-0 en octavos en el Estadio Azteca, no lo olviden. Jugaremos 4 partidos en el Estadio Azteca. Pero bueno, César, tú tienes 2 estudios bien interesantes que a mí, te lo decía hace rato, me explotaron la cabeza y que tiene que ver con mis propios sesgos cognitivos, ¿no? Y que después de leerte quedé absolutamente con la boca abierta. Cuéntanos de estos 2, sobre todo el de los árbitros y el de los técnicos destituidos a media campaña, como Nicolás Larcamón, ¿no? Yo estoy bien contento que hayan corrido al Larcamón, pero bueno. Regreso a los artículos. Empiezo con el que tiene que ver. Yo estudié los determinantes de la localía. Como todo aficionado al fútbol sabe, el ser local importa muchísimo en el fútbol, ¿no? Nada más, por un ejemplo, a nivel mundial los números cambian por liga, obviamente, etcétera, pero generalmente el local gana el 50% de los partidos, con un 25-30 el visitante y un empate el resto, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. En promedio, el equipo local mete 1.60 goles y el visitante 1.15 goles, ¿no? Entonces, es algo histórico. Entonces, bueno, ¿por qué los locales siempre ganan, ¿no? Entonces, hay muchas explicaciones. La primera tiene que ver con que los jugadores visitantes viajan, ¿no? Entonces, están más cansados, etcétera, etcétera. Esto cada vez ha importado menos, ¿no? De hecho, la localía importa cada vez importa menos, ¿no? Luego la distancia, bueno, ya dije la distancia, luego en el caso mexicano la altitud importa muchísimo también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, 1000 metros de diferencia que equivalen a 1.1 puntos por partido. Que a lo mejor suena bien poquito, pero si tú ves todo un torneo así, pues ya no es tanto, ¿no?
cada 500 kilómetros, cada 1000 metros que viajes implica 0.3 puntos por partido menos, ¿no? Es bien interesante. Pero bueno, pero en la localidad un factor muy importante que todo el mundo habla es el público, ¿no? El público parece ser y todo el mundo dice que importa muchísimo. Y en Europa todos los estudios dicen que sí, el público importa muchísimo. Por ejemplo, durante la pandemia, que es un experimento natural, que hubo partidos a puerta cerrada, la ventaja del local disminuyó a la mitad en partidos de diferentes ligas europeas. O sea, quiere decir que en Europa el público importa muchísimo, ¿no? ¿Y por qué importa el público? Porque los jugadores le echan más ganas si eres local y también porque los árbitros favorecen al equipo local. No estoy diciendo que sean corruptos, sino que la presión social y todo hace que inconscientemente los favorezca, ¿no? Pero en el caso mexicano yo encontré que no. En el caso mexicano el público no importa, ¿no? Y eso es bien interesante porque si tú oyes a todos los comentaristas de la televisión mexicana dicen que el público sí importa. Pues temo decirles a todos los mexicanos que el público no importa. Ahora, ¿por qué no importa? Ya es otra historia de la cual tengo una hipótesis, pero no soy el especialista, ¿no? Yo creo que porque la afición en México no es tan dura, diría yo, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer que vi al Cruz Azul, ¿no? Jugando contra el Atlas el sábado pasado, sí fue el sábado pasado, ves a alguien del Atlas al lado de un Cruz Azul, novios de diferentes equipos, todos se besan, todos se abrazan, ¿no? Eso no sucede en Europa, eso no sucede en Argentina, eso, ¿no? O sea, sí creo que el público mexicano, yo estoy muy contento de que sí sea el público mexicano, ¿no? Pero sí creo que ejerce menos presión, ¿no? Algo bien interesante que sí encontré fue que los árbitros sí ponen más tarjetas amarillas cuando hay más público, cuando son partidos importantes. O sea, el árbitro sí siente esta presión y saca más tarjetas amarillas, pero no hay un sesgo hacia el equipo local, lo cual sí se encuentra en Europa, ¿no? Eso es bien interesante. ¿Qué años cubrió este estudio? Del 9 al 20, 2009 al 2020. Una cosa. Y que lo comparaste incluso con partidos de pandemia donde no había público. Sí, claro, eso es una manera de que yo estadísticamente para hacer bien el estudio tuve que hacer eso, ¿no? ¿Y el otro estudio de los técnicos destituidos a media campaña? Sí, una gran pregunta es si vale la pena destituir al técnico en mitad de la campaña. Ahí también encontré que no vale la pena, ¿no? Aquí los resultados son iguales a lo que pasa en el fútbol europeo. En el fútbol europeo también encuentran que no hay ningún efecto de mejora, ¿no? Y la razón, ya te lo explicaba hace rato también, es que el resultado de un partido de fútbol sí depende no solo de qué tan bien juegues, sino contra qué equipo estés jugando, y de cuestiones aleatorias, como un error arbitral, como que el portero se resbaló, como que pegó en el poste, ¿no? Y si tiro lo vuelves a repetir, hubiera entrado, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que generalmente cuando corren a un entrenador, lo corren porque le fue muy mal. Pero le fue muy mal no solo porque era un mal equipo, sino a lo mejor porque jugó contra los mejores de la liga, tuvo mala suerte, ese día llovió, se enfermó su mejor jugador, ¿no? Entonces, cuando tú controlas por todo ese tipo de situaciones, resulta que no conviene cambiar al entrenador. Hablando estrictamente en términos futbolísticos, ¿no? A lo mejor también nos puede comentar, a lo mejor en términos de económicos será otra cosa, pero en términos futbolísticos de cuántos puntos gano por partido, no hay ningún efecto. Que esto sí a mí me rompe la cabeza porque uno tiene metido, ¿no?, en el psiquis, a partir de los relatores del fútbol y de los comentaristas, que hay que hacer un cambio ya de liderazgo para que el equipo mejore, y luego no se valora, como dice el estudio, que antes de correrlo jugaron contra equipos A y después ya no jugaron contra los mismos. No puedes comparar el rendimiento del técnico antes y después porque no es la misma circunstancia, ¿no? Sumado a todos los temas geográficos de una liga tan rara como la mexicana, pues sí, para mí fue todo un descubrimiento. No, es una anécdota curiosa, y que entrenador nuevo gana, mentira. O sea, el porcentaje de victorias, empates y derrotas es el mismito que el segundo partido, el tercero, el cuarto. Sí, que se dice, ¿no? De técnico nuevo gana siempre, ¿no? Como Wiki, que le ha ido bien en su estreno. Rodrigo, en tu experiencia, has estado en dos mundos muy diversos, que son la Liga MX, a lo que hemos estado acostumbrados durante décadas, y la Kings League. ¿Tú cómo puedes diagnosticar al aficionado de ambas ligas? ¿Cómo
¿Cómo nos puedes describir la diferencia entre unos y otros y cómo se está absorbiendo esta nueva forma de consumir el fútbol en México? Mira, hay que entender que evidentemente a nivel generacional y a nivel, llamemos, pues sí, sectores más longevos, más jóvenes o mucho más, llamemos, nuevos, ¿no? Generación alfa, ¿no? Generación Z, millennials y demás. El modelo de consumo del entretenimiento, porque aquí estamos hablando de entretenimiento, ¿no? Específicamente en este caso, es decir, el mundo del entretenimiento, a mí me gusta mucho decirle aquí en México, el tema de los passion points, ¿no? Los passion points del mexicano son todas esas cosas que el mexicano escoge porque quiere, no porque debe, ¿no? Debo trabajar, debo alimentar a mi familia, debo comprar un seguro de vida, quiero irle a un equipo, quiero ir a un concierto, quiero comprarme un tipo de comida para pasarla bien y demás. Entonces, todo el tema de los passion points, la música sobre todo, ¿no? Y entonces, al entender que las generaciones cambian, su manera, el comportamiento de consumo, que es muy importante, y México, los mexicanos, somos una cultura que cambia mucho el tema del consumo dependiendo de la temporalidad, dependiendo de factores como sociales, de gobierno, de impuestos, evidentemente, de economía y demás, cambia mucho. En el tema de consumir un deporte, evidentemente hay una base y hay switchers, ¿no? Hay los loyals y los ocasionales, ¿no? Los loyals son pequeños y los ocasionales son el 70% del mercado. Los ocasionales son los que ven el Mundial a la selección, la final de la Liga MX, el Clásico, ven el Super Bowl, ven la final de la Copa América, la final de la Euro y pretty much, ¿no? O sea, a lo mejor el Clásico de otoño, ese tipo de cosas, son los ocasionales. Pero el negocio está ahí. ¿Por qué? Porque es el porcentaje más grande y la oportunidad de consumo es mucho mayor si les ofreces algo diferente que no están viendo los fanáticos. Los fanáticos son los que ven el fútbol y nunca van a dejar de ver el fútbol. Los que ven la Liga MX, la Liga, la Premier, lo que tú me digas, son los fanáticos que crecieron con el fútbol y que no tenían otro tipo de oferta deportiva de entretenimiento y que son realmente fanáticos, le van a un equipo. No quiero decir que vean todos los partidos religiosamente de su equipo, pero lo siguen constantemente, ¿no? Hay diferentes niveles también de intensidad en los fanáticos, pero bueno, dejémoslos en un solo, llamemos en un solo bote por ahora. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Y aquí Gerard Piqué tenía mucha razón y lo veo con sus hijos y evidentemente yo lo veo con el mío, que el span de atención de un niño es muy corto, ¿no? Y de las nuevas generaciones pues también son cortos, entonces no hay manera de que una persona llamemos de los últimos millennials y la nueva generación alfa, etcétera, no hay manera de que se avienten 90 minutos de un Mazatlán-Puebla. O sea, ni siquiera los aficionados del Mazatlán y del Puebla los ven, ¿no? 90 minutos de un partido de fútbol, que puede ser un partido de Champions también, ¿eh? O sea, a lo mejor no es un Real Madrid-Barcelona o es un PSG-Bayern, pero a lo mejor es y lo voy a decir así porque yo le voy, ¿no? Pero un Villarreal contra el SSK de Moscú, pues es duro, ¿no? Es difícil y es complicado. Entonces, ya el span de atención no está ahí. Y el span de atención cambió porque la oferta de entretenimiento del fútbol no está funcionando. No vas a ver un 0-0 entre el Mazatlán y el Puebla y vas a decir tiempo bien invertido, ¿no? En cambio, lo que tú estás buscando, bueno, y ahí metes el tema de tecnologías y de canales. Tú estás en el celular con el partido de fondo. Ya no estás viendo el partido. O sea, estás escuchando el partido y el partido te sirve de contexto para otra cosa que estás haciendo. La doble pantalla y el consumo de redes sociales seguramente y de contenidos en video le gana a la narración de cualquier comentarista en un partido aburridísimo, ¿no? Y después tienes que la oferta de entretenimiento es 22 personas corriendo atrás del balón tratando de meter más goles en un cuadro. O sea, lo estoy poniendo muy simplista. Pero cuando metes en la ecuación temas como la Kings League, la liga que tiene Toni Kroos en Alemania, la que tienen ahora en Brasil nueva, que compite con la Kings League y en Estados Unidos, otro tipo de oferta de este tipo de productos, llamemos, que salen de la caja a nivel solo seguir una línea de lo que son, ¿no? ¿Qué pasa también en México con la People's League o pasó con la People's League además? ¿Qué es eso? Es una oferta no deportiva. Es una oferta de entretenimiento construida en una base deportiva. O sea, la excusa es el deporte, pero la razón de existir es todo lo que sucede alrededor del deporte que mantiene enganchado y entretenido a la gente. Temas como en Kings League, por ejemplo, pues sí, es fútbol 5 contra 5, son 2 tiempos de 20 minutos solamente, es rápido, las cosas pasan rápido. Es una cancha más chica, es rápido el fútbol, ¿no? O sea,
podemos definirlo como fútbol rápido si quieren, pero fútbol más rápido. Pero ¿qué pasa? No solamente están jugando 5 personas, sino que suceden cosas todo el tiempo. Hay música, hay que saco tarjetas, que no sé qué, hay que aviento un dado y entonces el dado define la formación del siguiente, de los siguientes, no sé, 5 minutos. Oye, y el partido, pues el partido empieza portero contra portero nada más. Y luego cada ciertos minutos se une otro jugador, entonces luego es 2 contra 2. Hasta que se vengan 5 contra 5. Pero esa, llamemos, esa desventaja o ventaja, ¿no? Porque al final se equipara, hace que sea más espectacular porque puedes ver más goles, porque puedes ver errores, porque puedes ver realmente el talento de un jugador contra otro jugador en un 1-1 como si fueran un 1 con coladeras, ¿no? Y luego tienes el tema de la música. Música todo el tiempo, se corta el partido porque suceden cosas que sacan tarjetas y que ahora yo saqué una tarjeta y tú vas con un jugador menos, o yo saqué una tarjeta y tengo un penal y lo quiero ahorita, y entonces sin que haya un penal en cancha, tengo un penal ahí, o de pronto los presidentes de los equipos bajan y para el show, porque los presidentes de los equipos son influencers, son creadores de contenido, son streamers, personas reconocidas, que conectan con estas generaciones, los ven ahí y tienen una cercanía, llamemos, muy palpable en el tipo de formato de estadio en donde se juegan este tipo de ligas. Entonces los ves y los puedes ver a la hora de la entrada antes de los partidos y a la hora de la salida y convivir con ellos y firmas y demás. Entonces me parece que todo esto está creando que la gente se empiece a interesar por modelos de entretenimiento más que solamente deportivos, sino que combinan todo este tipo de cosas. Y a nivel tecnología también, porque pues no están en televisión abierta, ¿no? Por ahí a veces están en televisión privada, en televisión de paga, en alguna plataforma, en alguna cadena, pero realmente la audiencia está en streaming. Y está en streaming, llamemos en vivo y on demand. Y no está en un streaming, está en el streaming oficial de la liga y está en el streaming del presidente de un equipo, del presidente de otro equipo y de presidentes de México y de otras ligas a nivel mundial que también streamean ese partido. Entonces se multiplica, evidentemente, la capacidad que tienes de atraer gente, no solamente del país en donde está jugando o de la región donde está jugando, sino de otros mercados. Entonces al final lo que conviertes es una oferta bastante completa en cortos periodos y en cortos momentos durante una jornada que es de más de 8 horas, pero que no tienes que estar completo las 8 horas, ¿no? A menos que sea el Final Four, por ejemplo, que dura las 8 horas y ahí le metes a espectáculo de música en vivo. Entonces traes a Karim León, traes a Morat, traes para el mundial, el primer mundial trajimos a Maluma. O sea, traes este tipo de espectáculo de entretenimiento en donde se convierte en un espectáculo con excusa de que sucede el fútbol. Pero además, un tema interesante, que es dentro del ecosistema de Kings y este tipo de ligas, hay futbolistas profesionales, exfutbolistas profesionales, futbolistas amateurs y personalidades desconocidas, ¿no? Más allá de los presidentes. Los menos relevantes de todas las ligas, y estoy hablando, por ejemplo, de la Liga de España, ¿no? Y de la Liga de Américas, los menos relevantes son los exfutbolistas. Es decir, los que menos audiencias tienen por streaming y los que menos busca la gente y a los que menos la gente pela un poco, eran Iker Casillas y el Kun Agüero. ¿Por qué? Porque no son generacionalmente appealing al target que está consumiendo ese contenido. Ellos quieren ver a la Rivers, ellos quieren ver a DJ Mario, ellos quieren ver a Ibai. En México, Chicharito y James Rodríguez eran los últimos a nivel audiencia, ¿no? Junto con una persona que no era creador de contenido, sino que más bien era actor, creador de sketches, ¿no? Que es el Jero Freixas, ¿no? Pero los futbolistas eran los que estaban hasta abajo. Y hasta arriba estaban Alana, el Escorpión Dorado, el Wherever, y de pronto estaba Juan Guarnizo, que estaba en España, pero es mexicano, y de pronto estaban los futbolitos de República Dominicana, o la gente de Perú, etcétera. O sea, se invierte la ecuación cuando hablas de entretenimiento puro durante un corto periodo de tiempo, en donde consumes todo el tiempo en diferentes bloques, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el fútbol va a morir. El fútbol nunca va a morir. De hecho, es real que hoy la Kings League ha bajado, ¿no? Su alcance, su importancia, la atención de la gente, y se mantiene, ¿no? Pues una caída natural, y se mantiene. Pero hoy el fútbol está otra vez encima, ¿no? Porque viene el Mundial, y luego vendrá el Mundial Femenino en 2027 también en Brasil, y luego pues está la Leagues Cup, y luego está pues, evidentemente Champions, o sea, el fútbol no muere, y el fútbol, y la gente que dijo, yo cambio al fútbol por la Kings League, regresa al fútbol. O sea, el fútbol es parte de la cultura de los países y de los aficionados. Entonces, es una oferta interesante, pero me parece que para mí que es una oferta interesante dependiendo del momento y del aprovechar el pico de consumo que genera
una noticia como tal. Pero a largo plazo el fútbol es el fútbol y el fútbol no va a ningún lado. Me quedo con 2 reflexiones de todo lo que nos dijiste. La primera es que no solo es el fútbol, también el boxeo lo está viviendo, ¿no? Correcto. Con estos Supernova, cosas extrañas que hace con Ibai. el tema de Ibai de la velada del año, ahora la que hizo el regiomontano de Nigris, Claro. ¿no? Que se llamaba Ring Royal, Claro. ¿no? Por ejemplo. Es una oferta en donde el deporte ni siquiera se transforma en un deporte, llamemos, ni siquiera semiprofesional. Es un espectáculo como tal de personas con guantes tratando de golpear a alguien más con careta. Hay algunos que se quitan la careta, pero realmente ese no es el tema. El tema es quién está peleando. No, el tema no es que estén peleando, el tema es quién está peleando. Si tú, como lo hicieron, pones al señor Trejo y a Alfredo Adame, todo el mundo quiere ver esa pelea porque lleva esperando 35 años. No importa si pelean en lodo o pelean con guantes de box o pelean con espadas, pero la gente quiere ver quién pelea, no la pelea como tal. Y el box es la excusa perfecta porque el box a ese nivel es bastante safe, ¿no? Y es bastante claro quién sí tiene un nivel y quién no tiene un nivel, y quién gana y quién no gana, ¿no? O sea, por eso lo hacen así. Y es una oferta de entretenimiento diferente que muchos critican porque la llaman box, pues sí es box. Si a la Kings League le llamamos fútbol, pues eso es box. No es box profesional, no es box de campeonato, no es box de asociación, ¿no? Pero pues es un ejercicio boxístico, si lo queremos ver así, en donde lo importante es lo que sucede alrededor, quién llega, cómo llegan, cómo entran, la música, quién es el manager, quién anuncia, ¿no? Incluso todo el la tiempo de pelea. preparación previo a la pelea. Todos los contenidos de voy al gimnasio, me preparo, los pesajes, los cara a cara, o sea, todo ese contenido previo, durante y posterior que se genera alrededor de este tipo de cosas, es lo que realmente la gente consume. Y la pelea es, llamemos, el evento es como el pináculo de todo esto, pero es quién pelea, no qué están peleando o qué tipo de deporte están peleando, y todo lo que sucede alrededor, y las marcas se meten evidentemente ahí. Si para la siguiente, o sea, evidentemente tienes que tener grandes peleas y peleas un poco de bajo nivel, porque hay un concepto que entenderán ustedes perfectamente, que es el concepto de la escasez. El concepto de la escasez es un concepto económico en donde si te doy algo que tú me pides todo el tiempo, deja de valer lo que valdría si yo te lo quito por periodos. Es el concepto de por qué el Mundial es cada 4 años y no cada 2. Y por qué la Copa América, que era cada 2, regresó a ser cada 4 años. Aquí es lo mismo, te meto una pelea menor y después te meto una más. Una menor, una más, y luego te voy metiendo la más importante, y luego te lo quito durante un año y luego regreso al siguiente año con el tipo de evento y con el tipo de personalidad que se haya destacado en ese año y que sea importante en ese año, que puede ser diferente al año pasado. Entonces, el concepto de escasez económica, de escasez de la oferta para que realmente haya una demanda del producto de entretenimiento que estás ofreciendo, es básica en este mundo. Que por eso a la gente no le gusta la Copa Oro, porque es cada 2 años. Y la otra reflexión con la que me quedo es que las almas viejas como yo, que apostamos nuestro tiempo cuando vemos partidos como estos, esperando tener un juego espectacular como sucedió con el Bayern contra PSG, ahora el América Pumas de anoche, o el Chivas Tigres, que también fue muy bueno, incluso el Atlas Cruz Azul. La liguilla, por supuesto, es el ejemplo perfecto de la escasez, sobre todo en nuestra Liga Mexicana de Fútbol. Y eso me lleva a preguntarte, César, sobre esta brecha que se está abriendo, porque Rodrigo ocupó los 2 ejemplos perfectos de equipos de la tabla baja de la liga, ¿no? Mazatlán, que no existe más, afortunadamente regresa al Potro de Hierro, y Puebla, ¿no? El ejemplo del Mazatlán Puebla. Entonces, explícanos, César, qué es una ventaja competitiva, y recordaremos los 3 que somos futboleros cuando en este país se podía ser campeón, no importaba quién fueras. Antes de la pandemia había una competitividad, digamos, ¿no? Más abierta, había un equilibrio, incluso con el ascenso y el descenso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias trae cuando una liga de fútbol como la nuestra empieza a separarse entre los equipos ricos y los equipos, pues, que no tienen ese presupuesto para competir con los de arriba? Mira, sí, un concepto bien interesante en la economía del fútbol es lo que se llama balance competitivo, ¿no? ¿Qué es el balance competitivo? Básicamente es, pues, qué tan pareja es la liga, qué tan parejos son los equipos. ¿Y por qué es importante el balance competitivo? Pues porque la demanda de cualquier deporte depende de 2 cosas. Uno, de qué tan buenos son los jugadores, es decir, yo quiero ver a Messi o Cristiano Ronaldo porque hacen cosas que nadie puede hacer. Pero algo bien importante es lo que se conoce como la incertidumbre del resultado. O sea, yo quiero que la liga sea competitiva, ¿no? Yo quiero tener incertidumbre de quién va a ganar el partido. Y eso es muy importante porque eso
impacta directamente la demanda por el fútbol. No, o sea, que quede bien claro, no impacta en la demanda del Cruz Azul o del América. El Cruz Azul siempre quiere ganar, el América siempre quiere ganar. Pero si tú quieres atraer más afición al fútbol, a la Liga MX, tú quieres que tu liga sea más competitiva. ¿Sí me explicó? Entonces aquí lo que está pasando en México es que esta competitividad está decayendo, a mi parecer. Digo, no traigo los números ahorita conmigo, pero hay que ver que hay un tricampeón y un bicampeón consecutivos, ¿no? Pero está decayendo, ¿no? Y sí creo que aquí, yo sí creo que los dueños de los equipos se están equivocando, ¿no? Porque, por eso este balance competitivo es tan importante que las ligas más exitosas del mundo han separado, digamos, quién dirige la liga de los dueños de los equipos. El caso más exitoso es la NFL. Hay un comisionado que sí es votado por los dueños del equipo, pero el comisionado es sumamente independiente y pone castigos a los Vaqueros de Dallas y a los Guardianes de San Francisco. En México, ¿tú crees que alguien le va a poner un castigo a la América o al Cruz Azul o a los Pumas? No, al final siempre se perdona, ¿no? La Premier League es súper exitosa, digamos, porque otra vez separó muy bien la liga de su federación de fútbol, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses. Como tú, como liga, quieres que haya la mayor competencia posible. Como dueño de equipo, pues no, tú siempre quieres ganar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante separar quién dirige la liga de los dueños de los equipos, ¿no? Y a la larga lo que está pasando es que si no hay competencia, la afición, los leales, como se dijo hace ratito, van disminuyendo, ¿no? Porque tú quieres que haya competitividad, quieres que haya competencia. Si siempre gana el mismo, no es divertido, ¿no? Y claro, en economía hay maneras de medir esta competitividad, hay índices, etcétera, etcétera, los cuales no voy a mencionar aquí, pero checa, por ejemplo, la liga más competitiva con estos números de Europa es la Liga Premier, ¿no? Y por algo la Liga Premier es la que tiene más público a nivel mundial. Incluso su segunda división es una de las ligas más importantes. La Premiership, sí. Y eso es bien importante porque si tú ves las reglas de la Premier League, no sé, hay muchas reglas. O sea, lo que pasa entonces es que todas las ligas tienen reglas para hacer más competitiva su liga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en la Premier League, lo que pasa es que venden todos los derechos de televisión como monopolio, cosa que en México no hacemos, ¿no? O sea, en México aquí, América vende sus derechos de televisión o de streaming ahora, el Cruz Azul por aparte, el Guadalajara por aparte. En la Premier League se vende todo en conjunto como monopolio y luego los recursos que se obtienen se reparten entre todos los equipos. Y de ese dinero que se recauda, también le dan dinero a los equipos de segunda división. O sea, a la segunda división también le toca dinero de la Premier League, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quieren que haga ser la liga mucho más competitiva. Sí, se vieron las imágenes hace un par de semanas de la cuarta división, la celebración del ascenso, porque hasta ese nivel llega la competitividad, ¿no? En las categorías inferiores de Inglaterra. Claro, y lo que pasa en México es que, a mi parecer, digamos ahora, la Liga MX ahora va a ser liga cerrada, es decir, que no hay descenso ni descenso. Pero no hay yo no veo, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero no veo ninguna regla que impulse, digamos, la competitividad, ¿no? O sea, si a mí me preguntan qué harías en el fútbol mexicano, yo lo primero que haría es vender los derechos de streaming y televisión como monopolio y repartir un porcentaje, quizá no todo, hay miles de arreglos que uno puede observar en las diferentes ligas del mundo, darle más dinero, que los más pobres no sean tan pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a fomentar la competitividad del fútbol mexicano. Y se tienen que poner, digamos, las pilas, porque ahora el fútbol mexicano, como entretenimiento, mi generación, el fútbol era un monopolio, básicamente, ¿no? Casi no veías béisbol, ¿no? Te enterabas de la Champions League un cachito en el periódico ahí el otro día, ¿no? Yo me acuerdo cuando Hugo Sánchez empezó a jugar, de repente, luego ya empezaron a pasar los partidos por tele, pero solo del Real Madrid donde jugaba Hugo Sánchez, pero el otro día en el periódico, o sea, 5 renglones de los resultados y a veces los pasaban a 3 días después. Ahora los niños de México, y aquí no me dejarán mentir, le preguntas a quién le vas y te dicen el Real Madrid o el Barcelona o el Liverpool. Ya no le van al Cruz Azul, ya no van al América, porque puedes consumir el fútbol de todo el mundo al mismo tiempo que el fútbol mexicano. Entonces ya no son monopolio. Ahora seguramente ya fueron al estadio Alfredo Harpelú. El béisbol está resurgiendo, ¿no? O sea, el fútbol mexicano fue monopolio muchísimos años como forma de entretenimiento deportivo, si lo quieren ver así, y ese monopolio ya se perdió. Y creo que, a mi parecer, no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta de eso. Tienen que hacer algo si quieren
mantener sus ratings, etcétera, etcétera. Rodrigo, César le dio al clavo en una cosa muy, muy importante y muy relevante en el fútbol mexicano. Aquí hay 14, hace un año había 14 dueños de los clubes, hoy ya son 17. Unos vendieron, otros desaparecieron, otros se rindieron. Y son ellos los que toman absolutamente todas las decisiones en su asamblea de dueños cada 6 meses, ¿no? Nada más le dicen a la liga y a la FMF lo que tienen que hacer y a partir de ahí los clubes y la selección van moldeando su trabajo, ¿no? No es este el espacio donde vamos a dedicar 1 hora y media a hablar de lo que todos sabemos que se tiene que hacer para mejorar el fútbol mexicano, pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver también con la competitividad. Los futbolistas mexicanos, en términos generales, solo pueden jugar al fútbol en México, porque es muy raro que tengamos jugadores en Europa y ya cada vez menos jugadores en la MLS. Entonces es la Liga Mexicana de Fútbol donde los jugadores mexicanos pueden jugar al fútbol. Sin embargo, hay una alta concentración de futbolistas extranjeros que vienen sobre todo de Sudamérica a nuestra liga y una poca población de jugadores debutantes nacionales. Igual te digo, no podemos aquí hablar de todas las razones, ¿no? Pero la regla de menores que impactó positivamente durante mucho tiempo. Explícanos un poco sobre por qué el futbolista mexicano solo juega en México, ¿no? Y por qué también es un mercado muy atractivo para los jugadores sudamericanos que vienen cada 6 meses aquí a la liga. Mira, si me preguntaras esto hace, no sé, 30 años, podríamos caer en el concepto del jamaicón, ¿no? Del, oye, yo me voy de mi país, pero extraño mi país, mi comida, mi familia y demás. Y era válido en ese momento, tal vez. A mí me parece sí, es raro, ¿no? Es raro pensarlo nosotros, por lo menos, ¿no? A mí pensar el que no me voy a mover de mi país con una proyección que puedo llegar a tener para tener éxitos personales y profesionales porque extraño los tacos al pastor, me parece un short-minded bastante importante. Pero bueno, lo puedo entender antes, ¿no? Por temas de globalización, arraigo, lo que queramos. Hoy yo no creo que ese sea el caso. Es decir, un mexicano que se va a Europa no quiere regresar hasta que regrese habiendo triunfado, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos: Andrés Guardado, el Chicharito, Edson Álvarez, incluso el mismo Carlos Vela, Raúl Jiménez, muchos, ¿no? Hay muchos casos que no se pudieron dar y que lo hubieran querido así, como Cuauhtémoc Blanco, que él hubiera dado todo por haberse quedado en el Valladolid y a ver a dónde iba, ¿no? Pero me parece que hoy tiene que ver con un tema de talento. No hay futbolistas mexicanos talentosos. Hoy tenemos 17 futbolistas mexicanos jugando fuera de México. Y de esos, la mayoría evidentemente van a ir a la selección, pero de todos esos, los que destacan hoy es uno, que es Raúl Jiménez. Cerca de volver también. ¿No? Cerca de volver. El Chaquito pintaba y dejó de pintar en Milán, ¿no? Hubo un problema ahí en el Fenerbahce el fin de semana también con un jugador mexicano. Entonces, me parece que hoy realmente es una falta de talento, tanto para la liga local como para que haya una exportación. Uno de los principales, llamemos, objetivos y pensamientos o premisas de el que es nuestro presidente ahora de la federación, que es presidente comisionado, que es Miquel, en el cual yo siempre he dicho que yo creo en el proyecto de Miquel, ¿no? Con sus bemoles, pero yo creo en el proyecto en su generalidad, por lo menos en la intención. Él dice, para poder tener una liga más competitiva, necesitamos tener más futbolistas, tenemos que tener más exportación de futbolistas mexicanos. Pero para tener más exportación de futbolistas mexicanos necesitamos talento, porque si no, todos van a ser Memo Ochoa jugando en equipos de descenso. No porque esté mal, no porque lo de Memo Ochoa se reconoce, pero no quieres eso, quieres más exportación de futbolistas mexicanos a equipos de media tabla que compitan por lo menos en Europa, en torneos europeos, y que por lo menos estén peleando en las ligas de verdad, ¿no? En la liga española, que es del tercero para abajo, en la liga italiana, que hay más o menos también, en la liga inglesa, que es mucho más competitiva, etc. Entonces, me parece que hoy es un tema de talento, es un tema de preparación, es un tema de modelo de exportación de los futbolistas y de los costos que los clubes, dueños de las cartas, pueden llegar a poner a un jugador que tiene un buen momento versus la generalidad para venderlo en ese momento a cualquier liga, ¿no? A la liga griega. Pues eso qué nos da, ¿no? O sea, con todo respeto para los griegos, pues eso qué nos da, ¿no? En el tema de jugadores sudamericanos, me parece que hay dos pensamientos.
Los futbolistas sudamericanos, brasileños, sobre todo brasileños y argentinos, que son los países que más exportan, pero uruguayos, colombianos, peruanos, ¿no? De paraguayos, etcétera. Los que se van a Europa son porque creen realmente en que pueden marcar una diferencia jugando en Europa y pueden acabar jugando en los mejores equipos del mundo. Los jugadores que se vienen a México porque pagan mejor que en Sudamérica y porque eventualmente se quieren retirar en la MLS. O sea, son dos caminos diferentes. El camino México, ¿no? O sea, país de origen, México, en una de esas brinco a Europa, pero raro, pero MLS, ¿no? Y es el camino, llamemos, del crecimiento económico, del mantenimiento de nivel deportivo y de cambio de vida, ¿no? Por el otro lado están los que dicen, es que yo me voy para allá, porque yo creo en mí, la voy a romper, y la mayoría no lo hacen, ¿no? Por muchos factores, o sea, no pueden todos triunfar. Los que triunfan son los que se quedan en la memoria y acaban jugando en esos grandes equipos y acaban siendo esa diferencia, por más que haya sido corto o largo el periodo. O sea, Adriano, todo el mundo sabe quién es Adriano, y Adriano jugó muy poco tiempo en Europa. Ronaldinho jugó menos tiempo del que creemos, ¿eh? O sea, no jugó tanto tiempo en Europa. Y Van Basten se retiró a los 29, 30 años, ¿no? O sea, en Europa pasa eso, la competencia es tan intensa que no realmente te asegura una carrera larga y una carrera exitosa. Pero si tú estás y le pegas a ese selecto grupo, te quedas en la historia del fútbol, de alguna manera, ¿no? Que es muy selecto. Que es muy selecto, pero todo mundo se acuerda de los futbolistas que jugaron en determinado momento en equipos importantes que compitieron por algo en Europa, sudamericanos y evidentemente europeos, pero sudamericanos, por ejemplo, ¿no? Redondo, todo el mundo se acuerda de Redondo y creen que jugó añísimos en el Real Madrid y no. Jugó poco tiempo en el Real Madrid y luego se fue a otros equipos, pero todo el mundo se acuerda de cómo jugaba Redondo. Como Chicharito pasó con United. Como Chicharito con United, que estuvo más tiempo. En el Real Madrid estuvo poco tiempo, pero la marcó bien. Claro. Luego pasó más gris en el Leverkusen y luego se movió y Sevilla no pasó nada y demás. Pero Manchester y Madrid y un poco Leverkusen. Pero el camino cómodo es el camino de mantengo mi nivel. Si no me voy como tantos que se van a Europa y son menos para México, puedo destacar más fácil, puedo ser más relevante, a un nivel mucho menor evidentemente, pero puedo ser más relevante, me van a pagar más los contratos publicitarios y luego la MLS está brincando la frontera. En cambio Europa no, Europa, los europeos que jugaron ya en ligas importantes, irse a la MLS, no a retirarse, es un fracaso, ¿no? O sea, Héctor Herrera, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, los Pirlo, los Kaká, los Messi, incluso los Suárez y Jordi Alba, se retiraron. O sea, se están retirando la MLS. Ibra fue a la MLS y volvió a Europa, ¿no? O sea, eso es una cosa que no se ve seguido, ¿no? Beckham fue a la MLS y regresó a Europa para retirarse en el PSG. Pero la mayoría, si tú ves a un jugador argentino que pasó por Europa y que ahora juega en la MLS y tiene 28 años, fue porque no le fue bien allá. Pero los que se retiran en la MLS tienen otro camino diferente que sí es de seguridad y de nivel de vida, pero no es la comodidad de no arriesgar tanto como por venirse para México. Y el factor de que los mexicanos compramos todo lo que nos vendan con espejitos a nivel sudamericano, en donde yo no digo que no, o sea, han pasado sudamericanos brutales, ¿no? Verón, el Chelito Delgado, bueno, o sea, Aguinaga, Reynoso, o sea, el que tú me digas, ¿no? Vilar, el que tú me digas. O sea, ha habido grandísimos extranjeros sudamericanos en México. Pero si tú haces el porcentaje de todos los que han venido de cualquier país sudamericano y los que han hecho algo más que el promedio y el resto, no te quiero espantar con el número, ¿no? Evidentemente. Entonces, me parece que es un tema de seguridad, de un tema de capacidad y de creérsela, y de un tema de querer arriesgarlo todo versus no tener, no quiero decir el valor, no tener la estructura mental para poder hacerlo. César, quiero aprovechar este tema, preguntarte al respecto, a ver qué nos puedes opinar. ¿Crees que el futbolista mexicano, que evidentemente todo este análisis que nos acaba de dar Rodrigo, no es que el futbolista mexicano lo haga adentro de sí mismo, ¿no? Pero es una respuesta al entorno, a la historia, a otros colegas que han hecho ese camino, que no lo han hecho, que han decidido quedarse? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy de acuerdo que no tenemos el talento necesario para exportar 100 jugadores al año, ¿no? Aquí la pregunta sería cómo
tenemos más talento, ¿no? Y, que es y habrá muchas respuestas, muchas teorías que quizá no tengamos tiempo aquí. Pero otra cosa bien interesante, y aquí otra vez apelo a la economía del fútbol, hay uno que se llama también discriminación estadística, ¿no? Y también lo que es cierto es que los sudamericanos, digamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú compras algo, lo compras porque ya conoces el producto. Pero hay muchos productos que se llaman de experiencia, que tú lo compras sin saber qué tan bueno va a estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces una fruta a veces puede ser de experiencia, porque pues la ves ahí, pero vas a ver si está bueno solo cuando te lo comes, ¿no? Lo mismo pasa con un jugador de fútbol, pues tú lo ves en los entrenamientos, lo ves jugando en su ciudad y dices, pues te pinta para que va a ser un gran jugador, pero sinceramente no lo sabes. Entonces, ¿cómo te llega esa información? Y muchas veces lo que te llega esa información con respecto al pasado, lo que ha pasado en la historia. Entonces, si tú eres un equipo europeo y dices, bueno, yo he conocido a cientos de argentinos muy buenos, pero solo he conocido a 2 mexicanos muy buenos. Entonces, cuando estás en la balanza y estás ahí, pues por discriminación estadística vas a contratar al argentino y no al mexicano. Entonces, ahí tenemos un hándicap bien fuerte, los mexicanos, ¿no? Pero es un hándicap que se puede ir cambiando con base a tener más talento. O sea, yo sí apelo a que tenemos que investigar y tenemos que ver cómo generamos más talento. Ya sucedió en 2005-2006, cuando la Volpe tuvo una muy buena generación. Después del Mundial de Alemania se exportaron a varios jugadores mexicanos y inmediatamente Pavel Pardo, ¿cuántos años tenía? Como 32 años, se fue al Stuttgart campeón de la Bundesliga con Ricardo Osorio instantáneamente al año siguiente y empezaron a salir más, por lo que dices tú. Y se hablaba también después de que se fue Hugo al Real Madrid, que se abrieron las puertas al futbolista mexicano, se fue Luis Flores, se fue Negrete. Es decir, sí es cierto esto que dices, ¿no? En cuanto empiezan a ver que uno es bueno, dicen, bueno, hay que traer más a ver cómo funcionan. Y justo ahora que parece que nuestro talento no es tan brillante, pues es cuando menos exportación tenemos. Háblanos sobre la Leagues Cup, que estuviste ahí involucrado también. ¿Cómo debemos de considerar este torneo que sucede? Pues ya ni sé cuándo va a suceder. La otra vez le cambiaron la fecha, ¿no? En agosto. O sea, es anual. Sí, es anual, pero era en verano y luego lo cambiaron después de que inició el torneo. ¿Cómo lo tenemos que valorar como aficionados del fútbol? ¿Como un torneo que nos equilibra con el nivel deportivo de Estados Unidos o como la mayoría de la prensa aclama que es solamente para generar ingresos a la FMF? Yo lo evaluaría o lo analizaría como ambas. Es decir, ¿se acuerdan que hace algunos años había un torneo, no recuerdo el nombre, en donde jugábamos contra equipos de Estados Unidos en La Estados Interliga Unidos? y la Superliga. La Interliga, por ejemplo, ¿no? Realmente, y voy a hablar de dónde nace esto. Dime otro país o otras 2 ligas del mundo que puedan tener un torneo formato mundial en el verano y todos te digan, va. Más allá de si es económico o si es deportivo el tema, ¿eh? Porque podría ser deportivo el tema de decir, oye, qué increíble ver un torneo de verano entre todos los equipos de la Premier y de la Liga Española. Pues ¿cuánta resistencia tuvo el Mundial de Clubes apenas el año pasado? Correcto. O sea, es prácticamente imposible. El único mercado mundial de fútbol en donde puede pasar esto es en el mercado norteamericano. ¿Y por qué sucede? Por los dos. Por un tema de desarrollo deportivo, es decir, evidentemente la MLS lleva muchos años diciendo que van a ganar un mundial eventualmente, ¿no? Desde 1900, o sea, en algún momento, en el 90 dijeron que iban a ganar el mundial en 20 años, no pasó, han estado más cerca que México, es cierto, pero no lo han ganado, ¿no? Y la liga ha crecido, se ha desarrollado, pero no al nivel de talento y calidad deportiva como deberían tal vez, como lo habían planteado. Entonces, necesitan más roce internacional. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la Conca Champions no le sale, porque de, no sé, 25 torneos, 20 torneos han ganado 2 y México ha ganado, la Liga MX ha ganado el resto, ¿no? Pero necesitan empezar a crecer y necesitan tener este roce. ¿Cuál es el roce natural? Los equipos de la Liga MX. Entonces hay un elemento deportivo. Es un elemento deportivo complicado porque Estados Unidos es muy grande. Entonces no puedes hacer el tipo de formato que normalmente harías si lo tienes que regionalizar. Porque si no, vas a tener equipos viajando 10,000 kilómetros para jugar 4 partidos. Y eso, pues, evidentemente no le da ni al nivel del fútbol ni a la economía del fútbol, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte deportiva en donde yo creo que sí es importante y sobre todo para los equipos mexicanos demostrar que siguen siendo, ¿no? El gigante con CONCACAF y que siguen siendo los mejores, que no ha pasado en las últimas 2 Leagues Cup, ¿no? Pero bueno, o sea, ni está pasando ahora en la CONCACAF Champions porque también luego no se está metiendo mucho ruido, pero me parece que si hay un tema deportivo, genuinamente de decir queremos competir y vamos a generar un mundial de clubes entre 2 naciones,
en formato de mundial, que nadie más puede replicar en el resto del mundo. Entonces nuestro torneo es único a nivel formato y a nivel donde se juega. Pero por el otro lado, evidentemente, está el tema económico, ¿no? Y los repartos económicos que se viven en este tipo de torneo, en donde, pues, evidentemente, la MLS y la Liga MX son socias. Claramente no es un reparto 50-50, porque el torneo se juega enteramente en Estados Unidos, hasta que la Leagues Cup evolucione, que yo lo que tenía en la cabeza es que evolucionaría a nivel sedes, por países, y a nivel invitados. La Leagues Cup no es un torneo planteado exclusivamente Liga MX MLS, ¿eh? O sea, está planteado para que eventualmente vaya Boca Juniors, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, River, Lanús, Estudiantes, equipos de Uruguay, equipos de Colombia, Nacional, equipos de Chile, la U, equipos de Paraguay, y compitan en una Copa Libertadores formato mundial en Norteamérica, ¿no? Lo que quiere la Leagues Cup es tener a los mejores equipos del continente compitiendo en un formato de este torneo que es único. Pero es cierto que el tema económico es importante. ¿Por qué? Porque el mercado de consumo y económicamente más grande que hay en el mundo es Estados Unidos, también razón por la cual ahora tenemos un mundial básicamente en Estados Unidos con partidillos repartidos en otros dos países, pero el tema económico es fundamental, sobre todo para las marcas que operan en Estados Unidos y que tienen una vinculación directa al deporte, que quieren vincularse al deporte de una manera en la que no han podido hacerlo en otros deportes como la NFL, NBA, NHL, MLB, ¿no? O si lo están haciendo, quieren también meterse a otro tipo de deporte porque el segmento es diferente, el target es diferente, etcétera. Entonces, si hay un elemento económico importante que no deja, llamemos, que no es que esté por encima del deportivo en este momento, pero que el deportivo tampoco esté por encima del económico, ¿no? Porque evidentemente hay 3 economías diferentes en la Leagues Cup, ¿no? La economía del torneo, la economía de los clubes, bueno, 4. La economía del torneo, la economía de los clubes, la economía de los jugadores y la economía de los patrocinadores. Son diferentes ecosistemas económicos. Patrocinadores invierten en patrocinar a equipos, en la liga en general, o la liga a nivel regional, o la liga a nivel, llamemos, solo México, solo Estados Unidos, o solo, llamemos, en el caso de los equipos de MLS que están en Canadá. Pero la economía de los clubes es costo de ingreso, ¿no? Porque pues, el costo de viajarlo, todo el tema de gastos operativos no es menor, ¿no? Porque están metiendo un mundial a la mitad de que empieces otra vez la liga. Entonces, tiene que haber un balance ahí, tiene que haber no quiero decir que haya un subsidio, pero evidentemente tienes que favorecer a los equipos que viajan, no a los que juegan de local. Entonces México tiene ahí una ventaja, llamemos a nivel ingreso económico para los equipos que visitan versus el que ya está ahí en la sede, ¿no? Luego los jugadores a nivel premios, ¿no? Pues no es lo mismo que te corten tus vacaciones a decir te vas a jugar otro torneo y no vas a tener mucho tiempo de descanso, entonces los premios, ¿no? Y luego pues el torneo como tal, porque el torneo tiene pues plataformas de streaming, Apple TV Plus, ¿no? Para MLS y luego específicamente la Leagues Cup, para mercado, llamemos Estados Unidos y global, y luego tiene otro contrato independiente nada más para México, en donde te dan gratis ciertos partidos si te suscribes, pero luego ya te cobran las semifinales y las finales para que te enganches y sigas conectado en Apple TV. Entonces el formato económico de torneo es diferente, ¿no? También con los patrocinadores que patrocinan, llamemos, el torneo, pero no a los clubes, ni a los jugadores, ¿no? Ni a las sedes. Y vaya, es complejo, es una telaraña, ¿no? Que se tiene que analizar puntualmente cada uno de los aspectos, pero la economía de un torneo como la Leagues Cup es muchas economías. La parte deportiva, llamemos, es que es la competencia uno a uno de los equipos para ganar un torneo formato único en el mundo, y el desarrollo, que yo lo que creo es lo que se tiene en la cabeza y es parte de la credibilidad que yo le doy a Mikel, es el desarrollo deportivo y económico también, pero deportivo de Norteamérica, no de México, no de Estados Unidos, de Norteamérica como bloque económico, y razón por la cual tenemos un mundial como el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, nada más, yo creo que esto es bien interesante, porque ya la MLS ya cambió el calendario de su Correcto. torneo, ¿no? Ahora ya va a ser igual de Año fútbol como todas las ligas. todas las ligas. Yo creo que eso tiene que ver con el crecimiento del fútbol en Norteamérica y no solo en el país, ¿no? Y eso también explica por qué la Conca Champions siempre la ganan los mexicanos, porque cuando están los cuartos y eso, la MLS apenas está empezando, y la Leagues Cup la ganan los gringos, porque ahí está empezando el fútbol mexicano y ellos están súper enrachados, Correcto. ¿no? Pero creo que es bien interesante eso de que hay que hacer un análisis, pero yo creo que sí le conviene a México, digamos, que el crecimiento del fútbol a nivel Norteamérica y no solo México. Ojalá que también ellos consideren que seamos como bloque y no sea nada más para ellos. Claro. Pero ojo, a nivel nombre, ¿qué es lo que está buscando el fútbol mexicano? Regresar a la Copa Libertadores. Sí, claro. A nivel nombre.
No quiere decir que la Copa Libertadores no sea el mejor torneo, ¿no?, de clubes en Sudamérica. Pero a nivel nombre te da más competir en la Copa Libertadores, por más que no la ganes, que ganar la Leagues Cup o ganar la Conca Champions. Entonces, hay que crecer y hay que demostrar que los equipos mexicanos pueden, o los norteamericanos, porque el punto es eventualmente volver a una Libertadores. Aunque económicamente no es rentable, hay retornos de inversión que no son económicos y que tienen que ver con nombre, que tienen que ver con reputación y que tienen que ver con asociación. Y competir en la Copa Libertadores como competimos los años que estuvimos ahí, te da un nombre diferente, sobre todo ante los ojos de los sudamericanos que ven a México desde el tema del aficionado para abajo. Nada más de lo que hablabas sobre los clubes sudamericanos, me recordaste los pentagonales y hexagonales que se hacían en los años 60 entre torneos. Ojalá lo tengamos de vuelta y ojalá que volvamos a la Libertadores, porque como bien decía Rodrigo, tuvimos muy buenas experiencias como la del Azul en el 2001. Hablando sobre esta plataforma de streaming que transmite la Leagues Cup, cómo el aficionado empieza a tomar decisiones a partir de la multiplicidad de opciones para consumir un deporte que históricamente, hasta mi generación todavía, los años 2010, estábamos acostumbrados a solo ver a través de la televisión abierta. Bien interesante tu pregunta, ¿no? Algo que también lo dice la economía del comportamiento es que el consumidor tiene que estar contento, ¿no? Eso es algo bien importante. Y algo para que esté contento es que considere que lo que está comprando o el precio que está pagando es algo justo o equitativo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo bien interesante en Estados Unidos cuando neva, ¿no? Pues todo el mundo va a comprar palas y siempre hacen falta palas, ¿no? Entonces, la respuesta de los comités sería, pues sube el precio de las palas o vende más palas, ¿no? Entonces, ¿por qué no suben el precio de las palas? Pues porque la gente lo considera injusto. Entonces, por ejemplo, Home Depot dice, no, yo no subo el precio de las palas porque si se enojan conmigo, ya no van a venir a comprar otras cosas, ¿no? Entonces, este ejemplo viene porque la gente se está enojando de que tiene que pagar muchas plataformas, ¿no? ¿Y por qué? A lo mejor no es que no le alcance pagar 200 pesos, porque a lo mejor sí le alcanza a pagar 200 pesos, pero el consumidor mexicano, con referencia al fútbol, yo creo que considera que está siendo injusto e inequitativo, ¿no? Y eso puede a la larga perjudicar la demanda por el fútbol, ¿no? Es decir, yo sí puedo pagar 200 pesos, pero me niego rotundamente a pagarlos porque no voy a andar pagando 10 plataformas para ver todos los partidos, ¿no? Y esto creo que lo tienen que tomar en cuenta otra vez los que dirigen el fútbol mexicano, ¿no? ¿Cómo se siente el consumidor a la hora de consumir fútbol? O sea, ¿se siente respetado como consumidor? ¿Se siente que tiene un trato justo o no? Y eso creo que vale mucho la pena investigarlo y analizarlo. Y ojalá fueran 200 pesos. El otro día nuestro invitado Iván Pérez, el Mister, nos hablaba de un estudio que hicieron ellos, que para que un aficionado en México pueda ver la Champions, la Libertadores, la Liga MX, la Conca Champions y todos los torneos que hay, un promedio de 5,900 pesos si quiere ver todo, ¿no? Es mucho dinero. Muchísimo en un país en el que el 70% de la población tiene un ingreso promedio de 20,000 pesos mensuales. Entonces, evidentemente, no estamos contentos los aficionados al fútbol mexicano. Y bueno, yo nada más traigo, yo no sé si esta historia sea cierta, pero la he escuchado decenas de veces, ¿no? En los 50 el béisbol en México era un deporte mucho más popular que el fútbol mexicano. Y la anécdota va que llegó la televisión, entonces claramente los sistemas televisivos se acercaron al béisbol porque era el deporte más popular y el béisbol les cobró muchísimo dinero. Entonces los televisores dijeron no y empezaron a pasar el fútbol. Y según cuenta la historia, a lo mejor alguien tiene mejores datos que yo, ahí viene el crecimiento del fútbol mexicano, ¿no? Porque todo el mundo lo empezó a ver por la televisión. Sí, en el 54, si no me equivoco, en un torneo panamericano de fútbol, se desbordó CU en un partido de México contra Costa Rica, y entonces el DDF, el Departamento del Distrito Federal, le pidió a Telesistema Mexicano, que todavía no era Televisa, que por favor transmitiera el siguiente partido porque había sobrecupo, y ahí fue donde Televisa y el señor Azcárraga mismo se dio cuenta del poder que tenía transmitir el fútbol, y ahí fue cuando empezaron con todo. Y luego el Mundial del 70 fue el que nos inyectó así el fútbol en las venas para toda la vida, ¿no? Y ahora nada más, si tú ves ESPN o Fox y le estás cambiando, bueno, yo te das suerte que le cambian, mis hijos ya no, pero ya no ves fútbol. Pero si tú le vas cambiando, ves la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Correcto.
A lo del Pacífico. Y en este zapping que se llamaba, ¿no? El cambiar con el control remoto, ahora lo hacemos con el deslizar en el teléfono vertical. El doom scrolling. Exactamente. Y se ha puesto en tendencia, Rodrigo, últimamente esos deportes que no son ni siquiera la Kings League o la velada, sino que es gente jugando un juego inventado, tronándose globos con las piernas y a ver quién hace más puntos. Y esto está trayendo muchísima atención de los jóvenes que scrollean todo el día en el teléfono. ¿Tú cómo crees, para cerrar ya este episodio, que el fútbol, como lo conocemos 11 contra 11 en el pasto verde, cómo crees que va a evolucionar si quiere seguir atrayendo la atención de esas jóvenes generaciones que quieren algo rápido, efectivo y que todo el tiempo esté en modificación como la Kings League? Mira, es complejo porque el fútbol no ha cambiado demasiado en 100 años, ¿no? A nivel reglas, ¿no? Con el VAR y por ahí ahora el que si te tapas la boca cuando hablas por roja, o sea, hay reglas que cambian, pero la naturaleza del fútbol no ha cambiado demasiado. A diferencia de deportes como la NFL, ¿no? La NFL es un deporte que ves mejor en televisión que en vivo, ¿no? La NFL, el fútbol americano, es un deporte hecho para televisión porque es entretenimiento. Y si es deporte, si es físico, pero lo mismo pasa con la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte hecho para televisión. Entonces, el consumo del deporte tiene que ver con mucho cómo va a evolucionar. Me parece que el fútbol no es que vaya a evolucionar mucho en los siguientes años y no vaya a evolucionar demasiado rápido. Pero tampoco creo que haya deportes que le puedan ganar, ¿no? Porque yo hablo muchas veces de... un deporte es tan popular como la capacidad del aficionado de poder recrearlo. El fútbol es lo más fácil que hay. En el fútbol no necesitas ni un balón. O sea, no quiero decir una piedra, ¿no? Pero un bote de frutzi, ¿no? Y 4 mochilas. Es un partido de fútbol, ¿no? O un balón, ¿no? Viejo, desgastado, y 4 árboles o 4 piedras o lo que tú me digas. O sea, el fútbol es tan popular porque es replicable en cualquier concepto, en cualquier tamaño y de cualquier forma. El básquetbol necesitas canastas, necesitas estructuras. En el fútbol americano, llamemos, puedes jugar también de manera muy fácil, pero es un deporte demasiado complicado como para poder entender si le vas a meter reglas, ¿no? Solo lanzar pases pues está muy fácil. Si todo es touchdown y no hay corridas, pero además es tacleado, entonces no vas a taclear en cemento porque se le estiman. O sea, es más complicado replicarlo, aunque la facilidad está por ahí. Pero el tenis, complejo. El béisbol, más complejo porque necesitas un equipo un poco más grande, la zona. Espacio abierto, o sea, la pelota vuela, o sea, es más complejo. Entonces, me parece que la popularidad del fútbol no creo que vaya a morir, pero hay cosas que están haciendo que el fútbol, llamemos, se mantenga a flote, como es los streamers, creadores de contenidos que se vinculan al fútbol, más allá de que estén vinculados a la Kings League o a este tipo de deportes, pues están vinculados al fútbol y le están metiendo un tema de fútbol importante. Por ejemplo, La Cobra, ¿no? O Davo Geneise, o de pronto está Mike Máquina del Mal, o de pronto está Los Futbolitos, y en España pues está DJ Mario, pero también está Ibai, pero también está The Gref, en Estados Unidos está iShow Speed, hay un formato nuevo de líderes, de creadores de contenido, detrás del cual las nuevas generaciones consumen el contenido deportivo, no necesariamente a 90 minutos, pero así a nivel reacciones, por ejemplo. O sea, es súper popular ver cómo se enoja La Cobra cuando pierde el Barcelona, ¿no? O Davo cuando pierde el Boca, o este tipo de cosas. Entonces, me parece que el fútbol no va a evolucionar como deporte, no va a cambiar. Como deporte, la evolución me parece que va a ser natural y va a ser, llamemos, orgánica, pero el consumo del fútbol va a cambiar a nivel cómo es que te ofrezco el conocimiento de lo que está pasando en el fútbol. A nivel contenidos cortos, a nivel no veo el partido, te veo a ti, como a Luis García y a Martinoli, ¿no? En este formato que hicieron, no voy a decir el nombre porque no es correcto, pero cómo intentaron transmitir el Mundial de Clubes, viéndolos a ellos y no viendo el partido. O sea, es cómo consumes el fútbol ahora, que no necesariamente quiere decir que son 90 minutos viendo a 22 personas persiguiendo un balón. Es diferente. Entonces me parece que la evolución del fútbol va detrás del consumo y de la oferta de consumo que genera y quién la genera, más que del deporte como tal. Ahora el Mundial se va a consumir también en YouTube, cosa que antes no pasaba, ¿no? Se va a consumir evidentemente en TikTok también. Se va a consumir en diferentes modelos, en diferentes formatos y no solamente en televisión tradicional o en 90 minutos de partido. Entonces me parece que no es que vaya a cambiar radicalmente, no va a cambiar radicalmente, no va a ser ahora porterías redondas o la cancha más chica o más jugadores o 19 cambios, eso no va a pasar, ¿no? Porque mataría un poco la esencia del fútbol. Pero me parece que evolucionará orgánicamente conforme los consumidores y aficionados decidan que quieren consumir el deporte como tal.
como en Brasil, ¿no? Que hay un youtuber que va a pasar los 104 partidos por YouTube completos. Correcto, se llama, lo estaba viendo, Casa TV. Casa TV. Casa TV. Casa TV es la segunda televisora más grande de Brasil después de Globo y empezó siendo un creador de contenido en su canal en casa. Y ya es el segundo, no quiero decir televisora, pero es el segundo medio de comunicación más grande de Brasil. Y va a pasar todos los partidos ahí. Y es una persona lo que lo inició, es como un Ibai, pero de Brasil. Casa TV lleva siendo grande muchos años, pero ahora es gigantesco. Y lo hizo en Qatar también, transmitió el lo hizo en Mundial. Qatar también. Sí, no Correcto. lo juro. Sí. Bueno, para cerrar el episodio nos vamos con 2 preguntas futboleras muy sencillas. A ti te voy a poner en un graves aprietos porque este episodio, ya lo dije, va a salir quién sabe cuándo, así que ya sabremos. Pero, ¿hasta dónde llega tu máquina en este torneo? Que ahorita, en este momento, le está ganando al Atlas, la ida, falta la vuelta. El Cruz Azul le gana en la final a los Pumas. Ok, no me río me río de nervios, ¿no? Para saber si se cumple o no se cumple la profecía de César. ¿Y tú cómo ves al Atlante de vuelta por fin a la Liga MX? Vías extrañas. Pues no tan extrañas. Bueno, en vías el fútbol normales, mexicano- normales en En el nuestro fútbol fútbol. mexicano son vías bastante normales, ¿no? O sea, ¿cuántos equipos han cambiado? El Puebla no es el Puebla, era la Unión de Curtidores, pero luego Jaguares, pero luego Monarcas, pero luego Mazatlán. O sea, ya. O sea, está bien. Pasa y pasa hasta en las mejores familias. Dejemos de llorar porque el Atlante regresó así. Ahora, el Potro, si a mí me disculpan, el Potro tendría que haber regresado a Primera División hace muchísimos años porque fue campeón de la Liga de Ascenso y campeón de campeones, ¿no? La Liga de Ascenso. Nada más porque no hay ascenso y descenso. Entonces, el Atlante ya merecía estar en Primera División, más allá de que, no quiero decir que se estaba robando la Liga de Expansión, pero eran los mejores equipos, ¿eh? Junto con el momento, o sea, también con Morelia, evidentemente también con el momento de Tapatío, que es importante, el que tuvo Tepatitlán, o sea, ha habido varios momentos, pero el Atlante es como el más constante. Si era la única manera, tenía que regresar. ¿Por qué? Y aquí me va a matar mi amigo Memo Alegret, siempre me regaña, pero... Perdón, pero de 18 equipos que hay en el fútbol mexicano hoy, 6 podrían no existir y no pasaría absolutamente nada. No voy a nombrarlos, ¿no? Porque no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero 6 podrían desaparecer y no pasa absolutamente nada. Nos quedamos con 12 y que traigan más. O sea, perdón, pero o sea, yo sé que no tienen la infraestructura y que necesitan desarrollo y ratificación y todo este tema, pero Leones Negros, La Jaiba, Atlante, ¿no? Morelia, muchos equipos allá abajo que tienen, llamemos, mucho más nivel que los equipos que están jugando en Primera División. Y arraigo. Y historia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no están en Primera División? Por 2 razones. Porque hoy la competitividad de la Liga MX está basada en el miedo. En el miedo de no pagar 120 millones de pesos, 80 o 40 millones de pesos por no descender. Y en el que si regresa el ascenso y el descenso se te va tu inversión a segunda y a ver cuándo vuelve. Pero la que sube de segunda, si no tiene una inversión, que para eso sirven las multas, para reforzar esa inversión y que cuando suban a primera puedan competir, pero si no hay ascenso y descenso, pues está complicado verlo, ¿no? ¿Y a dónde se va ese dinero? O sea, hay los equipos que suben le dan dinero. Sí. Y a los que bajan también. No, los que bajan en Premier tienen prohibido los patrocinadores romper contrato por el siguiente año. Porque tienen que mantener el nivel de ingreso para costos fijos por lo menos un año en la siguiente liga para que puedan aspirar a regresar, ¿no? Entonces el Leicester no es tan grave. Bueno, el Leicester ya bajó a tercera, pero por ejemplo el Wolverhampton no están en problemas tan graves porque se mantienen la mayoría de sus ingresos. México no pasa y no hay como mucha claridad. Pero el Atlante en Primera División es algo que tenía que pasar, es un equipo histórico, por más que solo tenga 3 campeonatos, los Tigres nos robaron uno por ahí. Entonces el Atlante es un equipo histórico, es el equipo del pueblo, si no es el que más aficionados tiene, es uno de los equipos más importantes. Equipo fundador de la Liga Mexicana. Fundador de la Liga Mexicana y además tiene uno de los equipos directivos más serios que existen en el fútbol mexicano, con Emilio Escalante y los inversionistas que tiene detrás de este proyecto, que no son menores porque hay que comprar lo que vale, lo que dicen que vale, ¿no? El Mazatlán. Un estadio que se va a quedar como un elefante blanco, he olvidado, pero ya lo tuviste que comprar porque está en el precio, ¿no? Porque viene incluido. Ahora tráete, porque suena, ¿no? Tráete a Henry Martín o tráete a Chicharito, todo eso cuesta. Jugar en el Azteca no es barato, ¿eh? Porque rentas el Azteca y si bien tienes un ingreso por abrir el Azteca a nivel esquilmos y a nivel boletos y a nivel muchas cosas, pues no es que no es barato jugar en el Azteca. Entonces, que el Atlante, yo celebro mucho que esté en el Atlante, más que allá de porque le voy al Atlante, soy atlantista, mi papá juega en el Atlante y demás. Yo quiero que mi hijo vea fútbol y no lo va a ver si no va a ver al Atlante, porque no voy a ir a ver, a los Pumas, al Necaxa, al América, no los voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque no siento nada por esos equipos. Yo quiero que mi equipo, si mi hijo quiere ir al Atlante,
Muy bien, pero yo lo voy a llevar al Atlante. Contra los equipos contra los que tenga que jugar el Atlante. Pero quiero que viva el estadio, que viva el fútbol mexicano y que se empiece a conectar con eso. Y la única manera que yo tengo de hacerlo es a través del Atlante, ¿no? Y celebro muchísimo que esté el Atlante y ojalá apliquemos la 91-92, ¿no? Yo también Volvemos, estoy muy somos contento campeones. porque yo conozco menos que Daniel, pero sí lo que yo veo muy positivo es que el dueño le gusta el fútbol y creo que quiere a su equipo, ¿no? Sí. Esto será para otra charla, pero es bien importante quiénes son los dueños de los equipos, ¿no? Por eso la NFL es tan complicado tener un equipo de la NFL, porque importa muchísimo quién es el dueño. Entonces, en ese sentido, a mí me da mucho gusto que el Atlante regrese. Sí. A mí mi única duda y pregunta es, ¿por qué quisieron estar en la Ciudad de México, que es un mercado súper competitivo, ¿no? Está Pumas, Cruz Azul y América. Porque somos de aquí. O sea, no Bueno, somos de pues sí. Cancún, no somos de Morelos, no somos ni siquiera de Nesa, ¿no? Eso es cierto, Somos eso de la es Ciudad de cierto. México, nos fundamos en la colonia Nochebuena. O sea, al final somos de aquí y tenemos que jugar aquí. Y los aficionados que se quieran unir a esto, está muy bien. Y lo que dice es fundamental. El amor que tenía, en paz descanse, el Güero Burillo por el Atlante, era un amor que no tenían otros como el equipo, el amor que le tiene Emilio Al a América. la América. O sea, tú sabes lo que le debe haber costado a Emilio vender el 49% de la América a un grupo extranjero. O sea, pero tenía que financiar el futuro y la reforma del fútbol. Y lo entiendo. Pero el amor que le tienen los dueños y la gente que trabaja alrededor de un equipo se ve reflejado eventualmente en lo que el equipo representa. Lo que hizo el presidente de Pumas, que lo hizo bicampeón, se me fue Elías su Ayub. nombre. Elías Ayub amaba al equipo y se veía que lo amaba. Pero Jorge Vergara amaba al equipo también y se veía, aunque no tuvo los resultados que quisiera, se veía. O sea, no gastó esa cantidad de dinero no por no amar al equipo, ¿no? Y traer a Johan Cruyff y demás. O sea, es un tema, pero sí, otro. La pasión con la que se respondió esta pregunta es la explicación de por qué el negocio del fútbol siempre vivirá. Porque como se los he repetido en estos 4 episodios, lo tenemos en la sangre y va a ser muy difícil que algún día alguien nos lo pueda arrebatar. Entonces, César, Rodrigo, muchísimas gracias por su participación en este episodio, me la pasé muy bien. Creo que fue el más futbolero de los 4. Ya íbamos aquí a hablar aquí de los dueños del balón y qué hacen, pero bueno, no me dejan. Entonces, ni modo. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es el último capítulo de la serie. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast precioso, Economía de Vestidor. Nos despedimos ya. A ver si el MIDE me vuelve a invitar para que reutilicemos esta mesa en el futuro y tengamos más episodios de este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo calculo que ya todos ustedes vinieron a la Expo Pasa el Balón y si no lo han hecho, todavía están a tiempo porque les queda todo junio, todo julio y todo agosto para visitar Tacuba número 17, venir a ver todo lo que se montó aquí. Vean los maniquíes espectaculares con los uniformes de Jorge Campos, por ejemplo, y todo lo demás que aquí nos colocaron la gente de experiencia del MIDE. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de 4 capítulos y pues nada más, nos despedimos. Gracias a ustedes dos también por su participación. Gracias. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.